Biografía completa de Santa Gema Galgani, escrita por su director espiritual, el padre Germán de San Estanislao. Hoy continuaremos con el capítulo 8, Perfil humano de Gema. Las vidas de los santos. Ha variado mucho de 60 años a esta fecha la manera de escribir la vida de los santos. Nada digamos respecto a los siglos anteriores. Entonces se estudiaba exclusivamente en los santos lo que tenían de tales, desentendiéndose los biógrafos de los aspectos, valores e incluso achaques humanos. Hoy día se quiere ver encuadrados los valores sobrenaturales en la naturaleza y a la santidad realzada o recortada por lo que tuvieron los santos de hombres. Incluso se llega a desconfiar de una santidad químicamente pura, dando por descontado que no ha existido sobre la tierra. La leyenda dorada ha pasado a la categoría de legendaria y como tal desprovista de verdad objetiva. De aquí el que nos permitamos añadir este capítulo para poner al día la biografía del padre Germán, recogiendo de la obra del padre Zófoli y de otras fuentes algunos rasgos humanos referentes a la índole o perfil humano de Gema. Rasgos característicos. Nos limitaremos a su ingenuidad y agudeza, inteligencia y cultura, orgullo e hipersensibilidad. La ingenuidad tiene un aspecto positivo de candor, sencillez, docilidad y entusiasmo, y otro negativo de infantilismo, ignorancia, credulidad, simpleza, indiscreción y caprichos. La fisonomía moral de Gema nos ofrece estos dos aspectos. El primero confiere realce a su santidad, mientras que el segundo en ocasiones desconcierta, por cuanto semeja confundirse con la bobería. Cuando comienza a tener comunicaciones con el ángel de la guarda, con Jesús, con María Santísima, con San Gabriel de la Dolorosa, no semeja advertir que tales comunicaciones son algo extraordinario. Está en la creencia de que las tienen muchos de cuantos le rodean. Las conversaciones con personajes celestiales van acompañadas con actitudes demasiado humanas, como reírse, discutir, inquirir, lamentarse y revelar enojo. Nada digamos de los besos, abrazos, encargos, recomendaciones e incluso rabietas. El mismo trato con el demonio llega a ser demasiado familiar, como lo comprobaba el padre Germán en las cautelas que le daba, viniendo a ser ese espíritu maligno el personaje ridículo y estrafalario de los artistas de la Edad Media o de nuestros autos sacramentales. Lucha con él a brazo partido, le pone motes, le contempla ya sin turbación y se ríe a carcajadas cuando huye derrotado. Si del trato con personajes ultraterrenos descendemos al que tenía con las personas de la tierra, comenzando por el director, también parece excesiva la libertad, pues llega a tomaduras de pelo, apodos y bromas un tanto pesadas. Suplica a Monseñor Volpi en el empeño por ingresar en un convento que la lleve consigo en un viaje que hace a Roma. El prelado le responde bromeando que la llevaría encerrada en la maleta. Ella le pone el reparo, al parecer con seriedad, de que no podrá respirar. Trata de acompañar al hermano Fabián, pasionista, cuando se encamina a la cercana aldea de Concordio, en la que se está dando una misión. A los reparos que pone el buen hermano replica: maldito respeto humano. En otra ocasión solicita del mismo hermano que la lleve al convento para ayudar en los trabajos a los hermanos legos, pudiendo dormir en la casa de una ancianita que vivía allí cerca. Ingenuidad y agudeza. Monseñor Volpi califica de excepcional la ingenuidad que todos admiraban en ella y que a los más dejaba desconcertados. Constata con esta ingenuidad la agudeza de su ingenio, si no queremos decir más bien su humanismo.
Ya en su vida de colegiala se prestaba de buen talante para toda clase de juegos. Declara una de sus profesoras que la buena Gema era una muchachita como las demás, saltándose de dos en dos las escaleras y recibiendo por tal motivo algunos tirones de orejas. Ya jovencita se encontró al salir de la iglesia del sufragio, donde se venera una imagen de San Antonio, con su amiga Isabel Bastiani. Tras los saludos obligados y las preguntas por las respectivas familias, Isabel le pregunta bromeando que ha venido a suplicar a San Antonio. Gema la contesta en el mismo tono. ¿Qué va a suplicar una mocita a San Antonio? Bien ha podido declarar en los procesos la hermana María Julia de las Servitas que Gema gastaba las bromas que suelen estirar las niñas con las personas de su intimidad. Añadirá esta hermana que, sabedora de que Gema le tenía por religiosa y fervorosa, cuidaba de conservar su buen crédito y que cuando se acompañaba de ella al salir de casa para ciertos recados, a poco que notase levantaba Gema los ojos del suelo, le decía: Gema, ojos bajos. Los bajaba efectivamente, pero cuidando de fiscalizar si también los bajaba la hermana. A poco que se descuidase le llegaba el aviso: Sor María, ojos bajos. Cuando se enteró de que el padre Germán había sido nombrado consultor de la Sagrada Congregación de Indulgencias y Reliquias, le escribía con mucha sorna: ha sido poco, yo esperaba algo más, por ejemplo, cardenal. Otra vez será, ¿no verdad? Y ahora, ¿cómo debo llamarle? Siempre papá o bien monseñor, excelencia, etcétera. Seguiré llamándole papá, ¿no es verdad? Allá por la primavera de 1901 obligaron al padre Germán razones de pruebas a escribir a doña Cecilia, con el nombre supuesto de Bartolomé de Santa Bárbara. Gema cree descubrir al autor de tales cartas y al escribir por su cuenta al director le dice, con no menos ingenuidad que agudeza: escriba pronto o mande escribir al padre Bartolomé. ¿No sabe que días atrás recibí una buena reprimenda de Jesús? Le dije: decidme, Jesús, ¿mi papá se ha cambiado de nombre? Porque a mí me parece que el padre Bartolomé sea él. Jesús me dio esta respuesta: cállate, pillina, y no me vuelvas a preguntar. Familiaridad con Jesús. Esta mezcla de ingenuidad y agudeza llevaba a su trato con el mismo Jesucristo. Cabe recogerla en el siguiente fragmento de una carta al director. Le hago saber que aquella carta de la que hablábamos no está perdida. La tiene Jesús en sus manos. Se la he visto esta tarde y muy sujeta. Le he preguntado: ¿por qué la tienes tú, Jesús? Hace 2 días que está perdida. Y Jesús me ha respondido: pero, ¿qué has escrito, hija mía? Yo, malhumorada, contesté que el Padre es malo y también se lo he escrito. No, decía Jesús, tu papá no es malo. Pero yo seguía siempre diciendo que sí. ¿Y por qué?, me preguntaba. Porque aquí y sola, sí, muy malo. Y Jesús alzando la voz, pero sin enfadarse: no, tu papá es bueno. No, 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 insistía yo. Si hubiera visto, Padre mío, por esta tarde no ha sido posible arrancar de las manos de Jesús la carta, pero mañana, cuando lo coja, se la quitaré. Y todo, ¿sabe por qué? Porque le llamo a usted malo. Pero, ¿por qué es malo tu papá? Y me lo decía acariciándome: porque me deja aquí sola y nunca me entiende cuando le escribo. Él cree que estoy contenta. Contenta estoy, pero no soy feliz. Y Jesús, abrazándome estrechamente, dijo subiendo el tono: tu papá es malo, sí, malo, malo. Pero lo decía en broma, mas yo me alegraba porque sé que si me deja aquí es malo. Inteligencia y cultura. Por lo que mira a la inteligencia y cultura de Gema, téngase presente que en su familia y entre las personas de su trato habitual superaba esta a la mediana. Su abuelo paterno se había distinguido como farmacéutico, siendo autor de numerosas obras científicas. Su padre y sus tíos fueron por igual hombres de carrera.
Entre sus hermanos lo fueron cuando menos dos. También en la familia Giannini alternó con personas de carrera o estudios universitarios. En cuanto a la misma Gemma, los testimonios recogidos en los procesos nos la presentan como a joven, culta e inteligente, siendo también esa la impresión que deja la lectura de sus escritos. La directora del Instituto de Santa Cita atestigua que era buena y estudiaba bien. El padre Germán afirma que poseía muy raras cualidades, viveza y perspicacia de ingenio, mientras que su profesora, Sor Julia Sestini, añade que su talento la colocaba por encima de sus compañeras, hasta el extremo de poder desempeñar con ellas el oficio de maestra. Era muy inteligente, declarará don Mateo Giannini. Sábese que en el colegio aprendió, además de lo referente a la primera enseñanza, bordado, canto, música, francés y algunas otras materias correspondientes a los cursos perfectivos. Su piedad la impulsaba a especializarse en los conocimientos religiosos. Recuerda a su tía Elisa el afán que ponía en todo lo referente a la Sagrada Escritura, la historia sagrada y el Evangelio, al tiempo que cuidaba de sacar puntos cada semana del pasaje explicado por el capellán del colegio. Notas bajas. Todo esto parece contrastar con las notas de los cursos 1889 y 1893, aparecidas recientemente, en las que Gemma obtiene calificaciones medias y hasta ínfimas en casi todas las asignaturas, incluida la conducta. Fue la crisis en los estudios y en la piedad, que nadie nos ha recogido con tanta fidelidad, llevada a la exageración, como la misma Gemma, que llega a escribir: me hice soberbia, desobediente, dando mal ejemplo a las compañeras y siendo piedra de escándalo para todos. En la escuela no pasaba día en que no fuera castigada, no sabía las lecciones y poco faltó para que me arrojasen de ella. En casa no daba paz a nadie. Todos los días quería estar de paseo, llevar vestidos nuevos, en lo que papá me complació por mucho tiempo. Todas las mañanas y todas las noches dejaba de hacer mis oraciones. Entre tantos pecados nunca, empero, dejé de rezar las 3 Avemarías con las manos bajo las rodillas, práctica que me había enseñado mamá, para que Jesús me librase de los pecados contra la pureza. En este espacio de tiempo, que se prolongó durante un año entero, la única cosa que me había quedado era la caridad para con los pobres. El padre Zoffoli indica con bastante fundamento que esas notas no fueron justas, cayendo la profesora en un error fácilmente explicable por la manera de ser de Gemma, fielmente recogida en esta declaración de Sor Julia. Era tenida por soberbia y orgullosa, dado su carácter vivaz, rasgado y decidido, y por su modo de hablar tajante. Se prestaba a que la tuvieran por otra muy distinta de la que a mí me parecía que era, y yo misma la decía con frecuencia: Gemma, si no supiera leer en tus ojos, yo misma pensaría de ti como los demás. Esta misma hermana se lamenta de que no dieran a Gemma las calificaciones que ella entendía le correspondían. En justicia, yo le daba siempre 10 puntos en conducta. No constará en los registros, pero siempre le daba ese 10. Lo cierto es que esas bajas calificaciones, incluso en conducta y religión, más tarde quedaron desmentidas por la medalla de oro y primer premio en el concurso catequístico de la ciudad. El intento de su padre de que siguiera cursos universitarios indica por igual su buena inteligencia. El doctor del Prete, médico de la familia, que la asistió en sus distintas enfermedades y acompañó a Monseñor Volpi en la inspección de las llagas, declarará que era una jovencita muy inteligente. Su cultura humanística no alcanzó el nivel que en nuestros días alcanzan las jóvenes de buena posición. Atribúyase a las personas, a las peonas,
a las penosas circunstancias que presidieron los años de su formación escolar. Por lo demás, ella no se preció, como el apóstol, de saber y amar a otra cosa que a Cristo y a Cristo crucificado. Sobresaliente en ese conocimiento y amor, monta muy poco el nivel de su cultura humanística. Propensión al orgullo. Entre los aspectos humanos descollantes de Gema, débese también enumerar su propensión al orgullo. Que la santa fuese humildísima por obra de la gracia divina y la fiel correspondencia a ella queda suficientemente indicado. Esto no quita que de su natural fuese todo lo contrario, y el que junto a los actos de más profunda humildad apareciese esa propensión o tendencia. Ella se acusa constantemente de pecados de soberbia. Véase, por ejemplo, las cartas 7, 17, 18, 63 y 68 al padre Germán. Sus tías declaran que era arrogante por temperamento. Consigna en autobiografía que el principal defecto del que tenía que corregirse en el colegio era la soberbia. Sor Julia Sestini declara que hubo de corregirla en distintas ocasiones por cierta altanería en los modales. Rabietas y desdentes. Semejaba venirle de familia esta condición, ya que todos los miembros de la familia, por los datos que poseemos, aparecen destemplados, ásperos y dominantes. En la misma Gema cabe descubrir algunos rasgos. Ella misma nos habla de sus rabietas infantiles. Más adelante, por ejemplo, cuando recibe una carta de Jerónimo Bertozzi, entendiendo se trata de una declaración amorosa, se la devuelve sin tomarse siquiera la modestia de abrirla. El caso de Romeo Daleluche, mozo de farmacia que la sigue y se hace encontradizo con ella, viene a hacerse público provocando ciertas habladurías. Se siente expresivamente ofendida, sabedora de que es su misma tía la que favorece esas pretensiones, y en una simple tarjeta postal dirigida a su prima Rosita, al darle recuerdos para diversas personas, añade: y a ninguna otra persona. Pregúntale a la tía si se ha persuadido de que no tengo intención alguna con ese estúpido de la farmacia. La misma doña Cecilia sintió los efectos de este carácter de suyo altanero, aunque siempre terminasen sus manifestaciones con el triunfo de la gracia. También sus tías hubieron de experimentar en más de una ocasión sus respingos y tarascadas. A ellos hace referencia la misma Gema cuando afirma que durante su gravísima enfermedad de fines de 1899 y principios de 1900 no les daba sino disgustos y malas contestaciones. Jesús le recrimina en esta ocasión el no llevar con resignación la humillación e impotencia en que se encuentra. Es tu amor propio, le dice, el que se resiste al no poder hacer lo que hacen los otros y por la confusión que experimentas al tener necesidad de ayuda ajena. Si estuvieras muerta a ti misma, no te enfadarías tanto. Cuando la visita el médico para comprobar las llagas que desaparecen momentáneamente al presentarse, si por una parte se felicita de la humillación que experimenta, por otra parte se resiste al verse tenida por embaucadora. Escribirá más tarde: fue aquella la primera y más profunda humillación por la que Jesús me hizo pasar, a pesar de lo cual se resentía mi gran soberbia y mi amor propio. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Continuaremos con el próximo punto del capítulo, donde habla sobre el perfil humano de Gema. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.